voy a explicar lo de los 3 dominios del ser humano. Los 3 dominios es un triangulito, así, vamos a ver si lo dibujo después ahí, que habla acerca de emoción, lenguaje y cuerpo. Solemos acostumbrarnos muchísimo a las cosas. Entonces, nosotros ya tenemos cierto triángulo estable, ponele, con ciertas situaciones. Por ejemplo, tu hijo no arregla sus cosas. No las arregla. Bueno, ¿qué ocurre? Ocurre un hecho, se dispara un juicio, del cual ya hablamos anteriormente. Se dispara un juicio. ¿Y qué ocurre cuando se dispara este juicio? Bueno, el juicio se traduce en el lenguaje como: fulanito es un desordenado, terrible, no cuida nada de lo que yo le doy, que yo estoy todo el tiempo haciendo esto, me estoy rompiendo el lomo, lo único que tiene que hacer él es estudiar y él no estudia. Tenemos ese lenguaje. Ese lenguaje, ¿qué me produce? Me produce la emoción que me produce: rabia, molestia. Digo, uy, qué impotencia, que no puedo hacer que este hijo mío haga tal cosa que yo quiero que haga. #control. ¿Qué ocurre en el cuerpo? En el cuerpo, obviamente que la rabia se traduce en algo en el cuerpo. Cuando tú sientes rabia, si tú empiezas a prestar atención a tu cuerpo, cuando tú sientes cada una de las emociones que te ocurren, el cuerpo se comporta de alguna forma, pero generalmente se asocia con diferentes cosas. Sientes de repente algo aquí, en el estómago, cuando estás feliz. Entonces, en el cuerpo se sienten también las emociones, las puedes sentir. Entonces hay que estar pendiente, porque muchas veces tú sientes algo que no sabes qué es lo que sientes, pero cuando prestas atención al cuerpo te das cuenta de qué es lo que te está pasando. Es un red flash el ponerse a prestar atención a esas cosas. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Para qué me sirve, no? Saber esto de los 3 dominios. Resulta que esta es una creencia que ya está tipo recontraestablecida en mí cuando veo de que no recogió las cosas que tenía que recoger mi hijo. Entonces, ¿cómo puedo cambiarlo? Hay que intervenir alguna de las 3. Porque, ¿qué pasa? Es como que imagínense que fuera una mesa de 3 patas. Hacia 4, de 3. Una mesa de 3 patas. Si yo a una mesa de 3 patas le quito una pata, la mesa se me derrumba, se me cae, se me desestabiliza por lo menos. Entonces hay que cambiar una de las 3. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Cambiar el lenguaje, cambiar la emoción o cambiar el cuerpo? ¿Cuál creen ustedes? Desde mi punto de vista, la más fácil de cambiar, el dominio más fácil para cambiar es el cuerpo. ¿Por qué? Pues si yo de repente agarro y tengo una tensión acá en los hombros, o siento dolor en las piernas, o los brazos también siento dolor, es muchísimo más fácil para mí empezar a moverme. Ella se veía, ¿cómo se? Es mucho más fácil para mí empezar a moverme, empezar a saltar, elongar el cuerpo, saltas la cuerda, haces lo que quieras, te pones en una posición de yoga o lo que gustes, pero la idea es cambiar la emocionalidad, y que a raíz que muevas el cuerpo vas a cambiar la emocionalidad, y cuando cambias la emocionalidad se corta el lenguaje que estás teniendo. Obviamente que es momentáneo el tema del cuerpo, ¿no? No es que todo el santo día vas a estar así, no, vas a estar, no, me voy a estirar porque si no. Hay que empezar también a cambiar el tema del lenguaje. Cuando te das cuenta de que otra vez empiezas con la cantaleta, ahí también, antes de que se active todo el ciclo, puedes cortarlo. Tipo, empezar a sustituir frases. Che, no está bueno decir esto, mejor digo tal cosa, mejor me las ingenio, vamos a ser creativos, aplico otra técnica para ver si con eso empieza a recoger sus cosas. Como que la idea no es quedarse solamente con modificar el cuerpo. A raíz de modificar el lenguaje y de modificar el cuerpo, van a ver cómo modifican la emoción también de esa situación. Después igual, si quieren, les hablo más de eso, o más ejemplos, o si tienen alguno en particular que digan, che, esta situación me pasa, ¿cómo puedo intervenirlo? ¿Cómo puedo intervenir alguno de los dominios, ¿no?, del ser humano?
Les recuerdo, que eso no se los dije nunca, che. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales. Estoy como Gemini Coach en todos lados, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitch, en Twitter, en Spotify no, todavía no, pero pronto. Me siguen por ahí por las cuentas. Y les comento también el número de teléfono que está habilitado, el WhatsApp, para que me manden historias. Necesito historias, gente, como para poder empezar a hablar de eso, a debatir de cosas que le ocurren a la gente, verlas desde el punto de vista de coaching. Me pueden decir si quieren solo preguntas que se generen de eso, o si quieren que opiniones también. Cualquiera de las dos son válidas. El número de teléfono de WhatsApp es más 549 11 27 01 2477. Por ahí escriben y dicen, che, mira, me está pasando esto, o cada vez que llego del trabajo me ocurre esto, que quieren saber cómo intervenir alguno de los dominios como para cambiar la situación, y que en base a eso, nada, vemos cómo lo podemos ir trabajando, y que después obviamente me cuenten qué onda, cómo les fue con eso. Si tienes alguna situación que ya te vino a la mente y que quieres hacer la prueba, hazla, y después necesito que me comentes para ver cómo te fue con eso. Así que bueno, me parece que ya estamos. Lo que sí les quiero recordar, como siempre, es que sigamos inquietos, sigamos moviéndonos, sigamos buscándole el significado más profundo a todo, sigamos creciendo, evolucionando, tratando de resolver ¿cómo es que yo decía? Tratando de resolver este gran y complejo rompecabezas que es la vida. Nos vemos por ahí, se me queda mucho, los quiero.